El ADN, una molécula que se encuentra en el núcleo de todas las células, al contener las instrucciones necesarias para generar un ser vivo y determinar cómo será éste, es la molécula más importante para la vida. La molécula, dentro de las células, suele estar formada por dos cadenas complementarias, enrolladas como hélices, las cuales son antiparalelas, es decir, se encuentran en dirección contraria. Para poder observar su dirección, es importante primero ver cómo está formada cada cadena. Cada cadena está formada por bases nitrogenadas, azúcares y grupos fosfatos. La unión de una base con un azúcar y un grupo fosfato es a lo que conocemos como nucleótidos. Así, esta cadena está formada por una secuencia de nucleótidos. La secuencia de estas bases nitrogenadas es lo que determina las instrucciones que dirán cómo será el ser vivo. Y estas bases pueden ser adenina, timina, guanina y citosina. Para darnos cuenta de la dirección de la cadena, basta con observar el azúcar, en donde podemos ver el oxígeno, este átomo rojo, está apuntando en todos los azúcares hacia arriba. Así, podemos saber que hacia arriba de la cadena tenemos la terminación llamada 5' fin, mientras que abajo tenemos la terminación 3' fin. Observando la molécula de ADN de cadenas complementarias, se puede notar que en efecto estas son antiparalelas, pues las terminaciones 5' fin están en direcciones contrarias. Una está en dirección hacia arriba, mientras que la otra está hacia abajo. Dichas cadenas son complementarias, puesto que las bases nitrogenadas suelen unirse de una manera muy específica, es decir, adenina con timina y guanina con citosina. Interacción muy importante, pues es una de las cosas que da estabilidad a la doble hélice. Esta direccionalidad de las cadenas es importante puesto que es sabido que la replicación del ADN se da en una dirección muy específica, es decir, se hacen nuevas cadenas de ADN en dirección 5' a 3', tomando como molde las cadenas originales. De igual forma, la lectura del código genético se hace en esta dirección. Por otro lado, dicha direccionalidad de las cadenas del dúplex de ADN es importante no solo en los procesos biológicos, sino también en las características estructurales de esta molécula, pues se tienen distintas características dependiendo de qué base se tenga arriba y cuál abajo. Al observar dos bases consecutivas de una misma cadena, se ha encontrado que cuando se tiene arriba en 5' una base de dos anillos como la guanina y adenina, si observamos desde arriba y proyectamos su sombra sobre la base de abajo, se tiene un gran área de superposición. Por otro lado, cuando lo que se tiene arriba es una base de un solo anillo, como la citosina y la timina, esta superposición es casi nula. Esta interacción es indispensable, pues también le da estabilidad a la molécula del ADN. Esta característica, en la cual tenemos una mayor superposición entre unas bases y una menor superposición entre otras bases, es muy importante, pues en las regiones donde la superposición es poca o nula, es posible que la doble hélice de ADN se doble, y esto nos permite su empaquetamiento. Y además sabemos que dentro de la célula, ésta se enrolla para poder formar los cromosomas. De igual forma, también nos permite que interaccione con diferentes moléculas como lo son las proteínas. Ahora, fijémonos en los tipos de enlace que hay en la cadena de ADN.
En las bases se tienen dobles enlaces, lo cual hace que éstas sean rígidas. Por otro lado, dada la sabiduría de la naturaleza, el esqueleto, que está formado por los azúcares y los grupos fosfatos, lo cual se conoce como esqueleto azúcar-fosfato, presenta enlaces sencillos, lo cual lo hace flexible, pudiendo adoptar distintas conformaciones. Para saber todas las posibles formas que puede adoptar el ADN, se estudian los ángulos de torsión. Un ángulo de torsión se mide al observar la rotación que es posible hacer alrededor de un enlace. Es decir, nos fijamos en cierto enlace que hay entre dos átomos y podemos hacer una rotación alrededor de este, manteniendo fijos en un plano los demás átomos. Algunos de los ángulos de torsión más estudiados de la molécula del ADN son los aquí presentados. Estas rotaciones permiten que los átomos se acomoden en distintas posiciones espaciales, dando diferentes características al dúplex del ADN. Y bueno, además de las características geométricas hasta ahora mencionadas, existen otras más que nos aportan valiosa información de esta molécula indispensable para la vida. Anteriormente, se había clasificado al ADN en grandes familias llamadas ADN A, B y Z, las cuales diferían entre sí debido a las condiciones del medio en el que se encontraban, es decir, si estaban en condiciones con mucha agua, mucha sal o poca sal, y además en la posición de sus bases, permitiendo que unas fueran hélices más alargadas y más delgadas, mientras que otras son más cortas y anchas, entre otras diferencias. En la actualidad, gracias a estudios realizados a miles de estructuras de ADN utilizando códigos de Machine Learning y Deep Learning, se han podido encontrar que existen al menos 96 clases diferentes de conformaciones de ADN, las cuales principalmente difieren entre sí en los ángulos de torsión del esqueleto azúcar-fosfato. Cabe mencionar que el análisis de todas las características estructurales, como el área de superposición y el valor de los ángulos de torsión, ha sido gracias a la consideración de diferentes ecuaciones matemáticas estudiadas en geometría y extrapoladas a sistemas más complejos. Es importante saber por qué y para qué existen tantas clases conformacionales de ADN. Por ejemplo, ¿qué características tiene el ADN cuando se encuentra con proteínas, cuando se encuentra en células cancerosas de intestino delgado o en procesos de desarrollo de un embrión? Por nombrar algunos ejemplos. Por lo cual distintos investigadores en el mundo se han dado a la tarea de estudiar fragmentos de ADN utilizando diferentes metodologías. Uno de los objetivos es entender si todas estas conformaciones diferentes pueden existir en cualquier condición o solo en casos muy específicos como los ya mencionados, y si éstas se han dado solo por condiciones en los experimentos o si son estables en todo momento. Para ello, se puede recurrir a técnicas teórico-computacionales, lo cual es posible gracias a la existencia de muchos avances en la ciencia y tecnología. Actualmente, por técnicas experimentales, se han obtenido miles de cristales de ADN y con la difracción de rayos X en estos cristales se han podido obtener las coordenadas de posición de los átomos que componen la molécula de ADN, conociendo así su estructura. Estas coordenadas pueden ser manipuladas con distintos programas computacionales para extraer pequeños fragmentos de ADN, tan pequeños como se les desee y con las características que uno quiera estudiar. Una de las metodologías para estudiar los fragmentos de ADN es utilizar cálculos de química cuántica, los cuales involucran aspectos de química, física y matemáticas, permitiendo poner a las moléculas en un estado de mínima energía. Esto es importante, puesto que a la naturaleza le gusta hacer las cosas gastando la mínima energía posible. Estos cálculos
llamados cálculos de optimización, suelen realizarse en supercomputadoras, puesto que las ecuaciones matemáticas resueltas necesitan grandes recursos computacionales. Además, se estudian fragmentos pequeños debido a que entre más átomos tenga la molécula, el costo será aún mayor, tomando días, semanas y hasta meses de cálculo. Pero estos estudios son muy importantes, puesto que nos permiten saber qué fragmentos son estables por sí solos y cuáles necesitan de más cosas para poder ser estables. Por ejemplo, al estudiar pequeños fragmentos de esqueletos azúcar-fosfato y optimizarlos con cálculos de química cuántica, se ha podido entender cuáles clases conformacionales son estables y no se distorsionan y clases conformacionales necesitan algo más que solo el esqueleto para poder existir, lo cual se nota al analizar los resultados de la optimización y se observa que ya es algo completamente distinto. De igual forma, este tipo de cálculos nos permite saber qué estructuras presentan poca superposición entre sus bases apiladas y cuáles presentan mucha superposición, habiendo cambios después de realizar los cálculos de optimización. Todos estos estudios realizados a fragmentos de ADN experimentales y optimizados con cálculos de química cuántica nos permite tanto saber qué estructuras son estables, cuáles necesitan de más interacciones para hacerlo, así como entender qué características tendrá el ADN en esas condiciones y por consiguiente qué es lo que podrá hacer, como doblarse, interaccionar con otras moléculas, etc. Estudio que claramente con aplicaciones biológicas, el cual ha sido posible gracias a conocimientos y aplicaciones de la física, química, biología, computación y por supuesto las matemáticas.